Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro martes de emprendimiento celebrado aquí en el Impar Vivero de Empresas de Pozuelo de Alarcón, gracias al Instituto de Emprendimiento Avanzado. Aprovecho para daros otra vez las gracias. Estamos encantados de celebrar este evento y hoy, quiero empezar saludando a los asistentes y a la comunidad emprendedora del Instituto, que espero que no se me olvide ninguno. Aquí en España tenéis gente, emprendedores en Zaragoza, Barcelona y Málaga y Madrid y fuera de España, en Miami y en Colombia. Pues bienvenidos, buenas tardes y buenos días a los de América. Bueno, hoy tenemos una tarde que, en los prolegómenos nos hemos dado cuenta que va a estar divertida. Como siempre intentamos que haya emprendimientos pues distintos y hoy así también se cumple. Tenemos a la SEOteca de Raquel Calvo, que es una conocida emprendedora y flamante ganadora de uno de nuestros premios de emprendimiento. Y no recuerdo muy bien en qué categoría, pero bueno, hoy nos viene a hablar de su proyecto de emprendimiento que es de marketing digital especializado en pymes. ¿No es así, Raquel? Sí. Perfecto. Bueno, y luego pues es un proyecto tecnológico de innovación y otro proyecto bastante distinto, Rasayana Longevidad. Tenemos a Carmen Hernández y Ana Gómez. Ana Gómez y Marta Hernández. Y Marta Hernández, discúlpame. Carmen es tu madre, pues bueno, aquí está presente. Que tienen un proyecto, pues de terapias y alternativas para mejorar la salud y según he podido entender yo ahora hablando con vosotros, un envejecimiento saludable y activo. Pues nada, le voy a dar la palabra como siempre a Wilfredo Jurado, que les va a hacer una mentorización y... Bueno, haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como siempre, los que nos acompañáis aquí, que con el buen tiempo tiene mucho más mérito, porque como afortunadamente ya tenemos un poco mejor tiempo, pero hemos tenido días muy complicados y afortunadamente hace mejor tiempo, con lo cual es doble mérito estar aquí, porque se puede estar en el campo paseando y estáis aquí. Así que muchas gracias por venir. Y por supuesto, como decía antes Susana, muchas gracias a la gente que nos escucha, pues tanto en Madrid como en Barcelona, Málaga y Zaragoza, en nuestras sedes, y en Bogotá, en Colombia, en el Parque de la 93, creo que conté dónde estamos, un sitio muy, muy bonito que hace una feria de emprendimiento en el centro, en la parte superior de Bogotá, y es el Parque de la 93. Nosotros, cuando llegamos allí para buscar un sitio donde instalarnos, no sabíamos que allí se celebraba pero casualidad de la vida, pues resulta que eso fue, que estamos en el sitio donde se celebra la feria de emprendimiento, que es una plaza muy grande, pues allí estamos nosotros casualmente. Y también bienvenidos a la gente que nos escucha en la Universidad de San Colbe, en Miami, que efectivamente pues regentamos desde el año 2019, y también tiene una anécdota muy curiosa, y es que nosotros cuando fuimos allí a Florida, a Miami, no sabíamos que San Colbe era un santo polaco, eso sí lo habíamos buscado, pero no sabíamos que es el patrón de los emprendedores. Y entonces compramos esa universidad sin saberlo. Y entonces dije yo, esto debe ser alguna cosa que tenemos que hacer caso, porque San Colbe es el patrón de los emprendedores. Así que tanto en Bogotá como en Miami estamos llenos de coincidencias. Bueno. Muchas gracias a Impar y a su equipo, a Susana, que por cierto, tenéis una concejala de verdad, o sea, no soy capaz de expresarlo, pero es que la he visto bajar con una botella para el cóctel de después. Y eso no lo hace cualquiera, siendo el cargo que ella tiene. Así que tiene un mérito maravilloso, pero mucho más mérito tiene que esté escuchándonos aquí. Porque bajar la botella lo podía hacer. Pero Susana, todos y cada uno de los espacios que hemos hecho, salvo uno creo recordar, porque tenía otra obligación, está aquí con nosotros. Así que eso tiene mucho mérito y habla mucho en favor de la apuesta que el Ayuntamiento de Pozuelo pues hace por los emprendedores. Con lo cual nosotros estamos encantados con ellos, y ellos no sé cómo nos aburren de nosotros, pero cualquier día nos echan, no tengo ninguna duda. Pero bueno, así que muchísimas gracias. Bueno, y ahora, efectivamente, pues Carmen, Marta y Raquel. Carmen. No, Carmen, joder, Ana, Marta y Raquel. No lo han puesto, vale, Ana.
Vale, Ana, Marta y Raquel. Cada día nos lo pone más difíciles porque nos mezclan ahí dos emprendimientos que así en principio no tienen mucho que ver. Luego iremos descubriendo que alguna cosa tienen que ver. Así que bienvenidas también, por supuesto, y os contamos, por si no os habéis escuchado o no habéis estado ningún día con nosotros, de qué va esto. Esto va básicamente de intentar una entrevista con emprendedores, con emprendedoras en este caso, y básicamente de lo que se trata es de que os conozcamos vuestros proyectos, obviamente, que podéis hacer toda la publicidad del mundo que queráis, que para eso es una de las cosas, pero también nosotros que nos dedicamos a formar emprendedores, pues nos interesa mucho esa visión práctica que otros emprendedores que nos están escuchando, tanto aquí físicamente como los que he dicho por ahí en el mundo, pues de alguna forma aprendan de vuestras enseñanzas. Porque no hay mejor aprendizaje que el que podéis dar vosotras, que estáis viviendo y estáis trabajando un emprendimiento. Así que tenemos esas dos partes. Vuestro proyecto, que digamos os preguntemos sobre vuestro emprendimiento con una faceta de aprendizaje para los demás, es decir, que contéis vuestra experiencia, y una última cosa más, y es que nos interesa mucho la parte personal, porque nosotros siempre decimos que detrás de cada emprendedor hay una persona, y una persona con su sueño, con su idea. Si hablamos de empresas o de grandes instituciones, pues en fin, la empresa es una cosa muy grande y por tanto pues hay mezcla de... Pero cuando los emprendimientos son así, pues efectivamente mucho del emprendimiento, mucho del proyecto tiene que ver con la persona o personas que están detrás, y por tanto nos interesa mucho también conocer un poquito de vuestra vida y por qué os ha llevado a a emprender. Porque mucha gente le da miedo. Entonces queremos que la gente vea que soy gente normal, dentro de la palabra normal, que es una palabra muy complicada para cualquiera, pero bueno, que veáis que vean la gente que es posible, ¿vale? Así que en eso estamos. Y decía yo que son dos emprendimientos un poco distintos. Y la primera cosa que tienen, os voy a confesar, que es que me cuesta ver los dos. O sea, me cuesta. O sea, yo probablemente con el marketing digital, pues alguna experiencia tengo. Difícil, luego explicaré por qué. Y en las técnicas estas digamos, de terapias, tampoco creo mucho. Creo que estoy en los dos equivocado. Pero uno es cabezón, y entonces se mete uno uno parte de su idea y es muy difícil conseguir que te bajes de esa idea, ¿no? Estoy dispuesto a escuchar, ¿vale? Y estoy dispuesto a que me convenzáis. Así que vamos a intentarlo, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar primero. Si os parece, como ya está solita, vamos a empezar que ya empiece primero, ¿vale? Raquel, soluciones invisibles, la SEOteca. Explícanos así rápidamente qué es Soluciones Invisibles y qué es la SEOteca. Pues mira, la SEOteca es un proyecto personal que surgió hace 5 años y es una agencia de transformación digital. No se trata solamente de posicionamiento web, que es lo que es el SEO, sino que planteo soluciones invisibles en el sentido de que técnicamente no se ven, pero lo que hacen es aportar valor a cada uno de los negocios, ¿no? Entonces, desde la SEOteca, lo que intento es ayudar a autónomos y a pymes pequeñas en su proceso de digitalización, en la versión de visibilidad y en la versión de escalabilidad, ¿vale? Porque una cosa es que si no estás en Internet a día de hoy no existes, eso está muy manido, ¿no? Yo incluso lo ampliaría. No, y es verdad, ¿eh? Fíjate, en eso sí creo, eso es verdad. Pero es que no es suficiente eso. No, madre mía. Puede que seas visible, pero si no te eligen, ya. Hay muchísima competencia. Entonces te tienen que elegir y tienes que convencerles de diferenciarte de alguna forma para que te elijan a ti frente a todos ellos, ¿no? Y por otra parte, la escalabilidad. Cuando ya te va bien, vendes bien tus productos, contratan tus servicios tan bien que incluso puedes morir de éxito, ¿no? Entonces, si no tienes automatizados tus procesos y en orden, puede morir de éxito. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Vale, pues de momento ya me has creado ahí dos preguntas interesantes y dos preguntas que efectivamente me han interesado ya, con lo cual no mal. Vale. Contarnos, Ana y Marta. Muy bien. Pero ahora sí, Ana y Marta. Contarnos qué es vuestro proyecto Ayurveda. Sí. Longevidad. Rastayana longevidad. Rastayana, que es Ayurveda. Longevidad. Pues venga, contarnos. Empieza Marta. Marta, empieza. Bueno, pues Rastayana longevidad es un espacio que abrimos con la intención de
poner a disponibilidad de todos la salud, nuestra salud, ponerla en nuestras manos realmente. Es un espacio enfocado a la longevidad, entendida la longevidad como vivir mucho tiempo pero con calidad de vida, vivir bien, disfrutar, sentirnos completos. Y es un espacio también en el que damos cabida a otro tipo de terapias, no solamente la Ayurveda, porque para la longevidad la piedra angular es la Ayurveda, que es medicina tradicional india, pero hay cabida para otro tipo de terapias complementarias que me gustaría diferenciarlas de las alternativas, aunque eso luego lo comentaremos. Vale. Y bueno, pues así un poco general. Sí, es eso. Bueno, con esa presentación también me ha interesado, claro, porque aquí ¿quién no quiere ser longevo y vivir bien, ¿no? Así que bueno, vamos bien. Pero seguimos completamente distintos, porque vosotros tenéis un espacio físico. ¿Tú tienes espacio físico? Yo trabajo en mi casa. Vale. Esa primera diferencia entre ambos, ¿cómo la lleváis? Porque os digo mi propia experiencia. Yo no sería capaz de trabajar en mi casa. No sé por qué. Me llamaría la atención cualquier cosa. Yo qué sé, pondría lavadoras, haría la comida, que me encanta cocinar. Y soy muy bueno, por cierto. No sería capaz. O sea, seguro que cualquier estímulo no me permitiría. Y por tanto soy de más un sitio fuera, digamos. Por tanto, tenemos la primera, una más diferencia entre vosotras. ¿Cómo trabajáis eso? ¿Cómo trabajáis en un espacio físico, que es lo tradicional, digamos, frente a trabajar en casa, que a mí me parece muy difícil? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo no te distraes? Bueno, enséñanos. Yo creo que una de las mayores virtudes que tienes que tener para emprender, porque yo creo que no todo el mundo vale para emprender, es la fuerza de voluntad, la resiliencia. De repente te conviertes en tu propio jefe, ¿no? Entonces, como no tengas una forma de vida con una disciplina, es inviable que puedas trabajar. La ventaja es que tú eres quien gestiona tu tiempo, pero lo tienes que gestionar bien. No. Entonces, pues tienes que tener una... Pero digo yo, tú tienes dejamos, aunque esto no tiene mucho que ver con tu emprendimiento, pero me interesa porque hay mucha gente que en este mundo digital trabaja en casa o le interesa trabajar en casa o no puede trabajar fuera porque no tiene un sitio donde poder trabajar y por tanto me parece que también es una experiencia interesante. ¿Cómo te administras el tiempo? En casa, quiero decir, te pones una hora, yo qué sé, la típica pregunta, ¿te quitas el pijama, para entendernos? Depende de si tengo alguna reunión o no. Sí, ¿no? Por eso. Pero quiero decir, cuando me he exagerado y lo he hecho una grafía un poco exagerada. Pero digo yo, cuando uno sale a la calle, pues se tiene que arreglar, etcétera, y a lo mejor pierde tiempo en eso que tú ganas por otra parte. Porque a lo mejor no hace falta... Pero emprender desde casa no quiere decir que te levantes... Que seas un guarro, vamos, ya es así. Hombre, sí. Has ahí 12 horas trabajando sin salir, ¿no? ¿Cómo te planificas? ¿Te pones un horario, digamos, como ellas de apertura al público? Y no se cierra nunca. Y no se cierra nunca. 24/7. Y eso no es difícil. No es difícil porque... No es difícil cuando... Separar el ambiente de descanso, digamos, de tu casa... tu familia, no sé qué. Bueno, pero tú tienes tu espacio, quiero decir, no trabajo desde la cama. Yo tengo un despacho. Sí, ya imagino, claro. Te coges y te pones como si... pero el despacho está demasiado cerca de... No sé, Raquel, yo no sería capaz. Pero no significa que trabaje siempre al 100% en mi puesto de trabajo en casa. Quiero decir, puedo tener muchas reuniones externas, puedo ir a coworking, bueno, eso sí, claro. Estoy en asociaciones. Ya. Quiero decir, una de las mayores virtudes que tiene, o uno de los mayores consejos que podría dar, es rodearte de personas que te sumen. No quiere decir que emprender tenga que ser algo aislado y estés en tu casa pensando y entrando en bucle tú solo con tus ideas, sino que te tienes que rodear de gente que te aporte, que te dé diferentes puntos de vista, que tenga otro emprendimiento u otro proyecto, que no sé. Vale, o sea, es decir, una cierta disciplina, pero muy flexible. Pero digamos flexible. Sí. Y por tanto, 24/7. En vuestro caso, que es un sitio, digamos, un lugar tradicional donde abrís y cerráis, una hora de apertura y cierre al público, supongo que vuestras terapias son difíciles que se puedan hacer online. Y por tanto... bueno, online sí que se podría hacer lo que es la consulta. La consulta. Sí, ¿Tenéis de eso? Tenéis consulta online, ¿no? Sí. Y la gente se puede conectar online. Se puede conectar online. Vale, pero vosotras, igual que ella está 24/7, vosotras no estáis 24/7. Es decir, digamos que los sábados y los domingos cerramos, por lo menos, yo qué sé. Sí, cerramos, pero siempre estamos en continua preparación. Siempre tenemos que estar estudiando. Los emprendedores siempre tienen que estar estudiando. Es así. Entonces, no...
eso es así. Y luego además es verdad que el espacio físico tiene un horario, hay que tener un horario cara al público. Sí, eso no significa que sea el tuyo. Claro, pero por ejemplo, yo como terapeuta, yo empiezo cuando llego y acabo cuando me voy. Quiero decir con esto que el que haya un horario simbólico no significa que si a un paciente le tienes que dedicar en vez de una hora y media porque el tratamiento lo requiere o porque la consulta lo requiere por explicaciones X, pues bueno, pues se requiere y se hace, ¿no? Entonces, pues bueno, es eso, ¿no? Que siempre tienes que te tienes que poner una disciplina. Quiero decirte que no todo es el trabajo en esta vida y también en mi caso como terapeuta tienes que descansar físicamente porque lo necesitas y mentalmente también. Pero bueno, es que como terapeuta es un poco difícil trabajar. A colación un poco a lo que estabas diciendo, ¿no? De tener un espacio físico. Yo he trabajado como terapeuta ya desde hace tiempo y no he tenido un espacio físico el mismo, o sea, ya sea mío o sea de otro, o sea, o teniendo un jefe, ¿no? No tenía un espacio físico fijo. Entonces, claro, el trabajar para dar tratamientos de un sitio a otro, con lo que supone, o sea, hay tratamientos que no se pueden dar, de los que, en el sentido de Ayurveda me refiero, hay tratamientos que no puedes darse si no tienes un espacio físico fijo. Y luego, aparte de eso, no puedes ir tampoco cargada con un montón de cosas que vas a necesitar para lo mejor para cada persona, ¿no? Y en Ayurveda se utiliza mucho, es medicina tradicional india y tienes que cocinar a veces para el tratamiento, o sea, cocinar real. Tienes que hacer un arroz, ¿no? Entonces, yo no puedo, o sea, quiero decir, puedo hacer el arroz en mi casa y al día siguiente llevármelo al otro lado de Madrid, pero se complica el asunto, se complica. O sea, que vuestro trabajo está de alguna forma ligado a un sitio físico, digamos, necesariamente, o mayoritariamente. Sí, eso es. Vale, en cambio el tuyo no. Esa es la diferencia fundamental. Y de hecho, a nivel técnico, uno de los mayores sueños de todo emprendedor, desde mi punto de vista, es poder ser nómada. Sí, está en cualquier sitio. Sí, eso es verdad. Eso yo creo que nos ha cambiado el mundo, ¿eh? O sea, nos ha cambiado el mundo mucho. Hace 20 años era impensable. O sea, tenías que tener tu espacio físico, digamos, para que los clientes te buscasen. Ahora ya no. Vamos a hablar de los clientes en relación con el espacio físico o no espacio físico que cada uno tiene. Porque vosotros, supongo que la mayor captación de clientes es gente que conoce el sitio físicamente y que os conoce y que por tanto habla de las terapias que hacéis y por tanto de las posibilidades con las que podéis ayudar a la gente. ¿Verdad? Sí. Con lo cual, la mejor forma... Se te ha ido. Es que me he quedado esperando. No. Lo que quería decir es que ¿cómo conseguís clientes? ¿Por tener un espacio físico o por el boca a boca? ¿O por el marketing digital? ¿O por el marketing digital? El boca a boca y marketing digital y otros marketing, pero sobre todo el boca a boca. Esto y que también, bueno, pertenecemos a la escuela de Ayurveda. La misma escuela confía en nuestro trabajo y también nos deriva. Y manda clientes. Digo esto porque yo, el marketing digital, ahora entrando en ella, a mí siempre me ha... Ten en cuenta que uno tiene una edad ya, desgraciadamente, que intentamos ser longevos, pero yo siempre me lo imagino el marketing digital modelo tienda física, es decir, ¿qué tengo que hacer yo para que la gente pase por mi calle? ¿Qué tengo que hacer para que se fije en mi escaparate? ¿Y qué tengo que hacer para que no solo se fije, sino que entre? ¿Y qué tengo que hacer para que después de entrar me compre? Y esos son, digamos, el funnel del marketing digital. Yo siempre lo asocio a eso, creo que es una barbaridad lo que digo, pero mi cabeza necesita eso, ¿no? Entonces, cuando me dan métricas, porque me las dan habitualmente, yo intento rápidamente decir, a ver, eso significa que han pasado por la puerta de mi tienda, han pasado no sé cuántos tráfico. Han mirado el escaparate, no sé cuántos. Por tanto, eso les he picado un poco más. ¿No te has planteado de dónde vienen cuando llega ese tráfico? ¿De qué calle vienen? Sí, en mi metáfora, digamos, efectivamente, sí, claro. ¿De dónde vienen? ¿Y por qué vienen? O sea, ¿por qué pasan por mi calle, en realidad? Y se fijan en mi página web, ¿no? Eso es lo que tú trabajas. O sea, ¿tú eres capaz de explicar eso? De explicar y de conseguir clientes así. Bueno, mi trabajo se complementa mucho también de manera offline. Quiero decir,
no solamente, yo ni siquiera tengo página web todavía. Imagínate, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? ¿No has hecho página web? Bueno, eso es normal, en casa de herrero, cuchillo de palo, sí, es normal. Pero quiero decirte, es que no todas, por el hecho de dedicarte a marketing digital o a temas técnicos, no todo tu trabajo tiene que ser técnico. Entonces, dependiendo del nicho de mercado que tengas, que en mi caso muchísimos son comerciantes locales, te tienes que meter en su mundo y te tienen que conocer. Entonces, en ese nicho de mercado tú no puedes llegar directamente con el SEO, va a entrar aquí el de la carnicería de enfrente. Pues no. No. Entonces, hay mucho trabajo offline que tienes que complementarlo y te tienes que meter en su mundo y tienes que convencerlos de que realmente lo que les estás vendiendo, entre comillas, lo necesitan y estás solucionando un problema que tienen, ¿vale? Porque son bastante desconfiados. Entonces, yo creo que dependiendo un poco del tipo de público, tienes que tener unas técnicas y otras complementarias para poder darte a conocer. Eso cuesta. En las dos actividades que tenemos hoy, que son tan distintas, me parece que ahí empezamos a encontrar cosas comunes. De alguna forma ayudáis a la gente en ambos casos, y me parece a mí, confirmármelo si estoy equivocado, que en ambos casos hay una especie de evangelización de las cosas. Es decir, a ti te toca enseñar a los comerciantes que esto es la forma de vender ahora, y que necesitan esa digitalización y estar en Internet para poder vender. Y en vosotras también una labor de evangelización para explicar que esto funciona de verdad. ¿Notáis vosotras algún tipo de recelo en función a, oye, esto me han dicho que funciona, pero no sé si es más efecto placebo mío, que como vengo aquí ya parece que me pongo bueno, o si en realidad hacéis eso? Hombre, se nota, o sea, ese recelo se nota igual que lo hemos notado contigo, por ejemplo, cuando hemos estado hablando antes, que eso, o sea, lo que te ha pasado a ti le pasa al, yo qué sé. Y por tanto tenéis esa labor de evangelización que ya tiene, sí, en otro sentido, de explicar de qué va esto, ¿no? Muchísimo. Pero afortunadamente la gente sí que se está dando cuenta de que hay que hacer algo más. O sea, porque las mal llamadas terapias alternativas, nosotros no lo damos como una alternancia, no. Es un complemento a otras cosas. Y a veces cuando alguien está necesitado de algo sí que va buscando. Entonces, cuando tú no lo necesitas, déjalo pasar. Vale. Entonces, cuando tú lo necesitas, sí que nos van a buscar. ¿Qué tiene que tener un cliente para necesitaros a vosotros? Cualquier persona. Interés. Sí, ya, pero algo no. Interés en la salud. O sea, el querer sentirse. Sí, solo interés. Sí. O sea, no tenemos un problema ya y por tanto vamos a un sitio para que nos lo arreglen. Es que también nosotros lo que también estamos muy enfocados es prevenir. Más preventivo que reactivo, digamos. A ver, las dos cuestiones. Las dos, ¿no? Ahí nos gustaría llegar a la prevención, ¿no? Porque la prevención es muy difícil. O sea, es que cuesta dinero y cuando hasta que no te duele no. Eso. Claro, sí, pero es que incluso, o sea, la sanidad pública no apuesta, bajo nuestro punto de vista, quiero decirte, no apuesta demasiado por la prevención. Bueno, es obvio, no, bajo casi cualquier punto de vista, sí, de verdad. Estamos de acuerdo. Entonces, nos vamos convenciendo. Claro. Entonces, no tenemos una mentalidad de prevención, o sea, no han inculcado, o sea, no existe en ningún lado. Entonces, claro, el tema de la prevención cuesta muchísimo. Entonces, ahí nos gustaría llegar. Pero ese es como un objetivo ideal que sabemos que va a ser mucho pico pala. Ahora mismo las personas que llegan a consulta son personas, evidentemente tú llegas, bueno, yo creo que hubo un hito importante a nivel social, o bueno, al menos uno de los que a mí más nos llamó la atención. Fue a partir de la pandemia. En la pandemia, cuando nos pasó lo que pasó, como que hubo muchas personas que empezaron a ver el tema de la salud y tal de otra manera y empezaron a dar importancia a otras cosas y empezaron a valorar otro tipo de salud que no solamente es que no te pase nada inicialmente, sino que, bueno, pues que haya síntomas que no tengas, que no quieres estar cansado, no quieres tener dolor, porque el dolor mina mucho. Entonces, bueno... Sí, pero el dolor ya es reactivo, ¿no? Si tengo dolor es que me tengo que intentar curar de algo, ¿no? Bueno... Pero yo qué sé, terapias, por ejemplo, contra estrés. He visto que tenéis en vuestra página web, me he interesado yo por eso. Claro. De estrés, de problemas, de... ¿Cómo tratáis a alguien con estrés? ¿Qué le hacéis? O sea, imaginar que llego yo, estoy estresado, no, lo siguiente, ¿qué hacéis conmigo? Aparte de explicarme esa labor primero de evangelización, después ¿qué hacéis con un tío que tiene estrés? A ver, el estrés lleva a muchos síntomas. Entonces, en primer lugar hay que saber esos síntomas, si están causados por el estrés o el estrés
es producto de esos síntomas. O sea, hay que ver dónde está e intentar encontrar el origen. Intentar encontrarlo, primero, siempre se primero hay un reconocimiento del cliente, hay que buscar y ver en fin, qué le pasa, ¿no? Una diagnosis, digamos, del cliente. Sí, vale. Tú tienes que ver, el Ayurveda se basa en... Y esto no solamente la Ayurveda, sino hay modelos médicos clásicos que se basan en lo mismo, ¿no? Que se basaban en lo mismo. Es decir, hay una constitución, cada uno tenemos una constitución determinada. Y en base a esa constitución somos más propensos a unas cosas de salud o más propensos a unas cosas de enfermedad. Entonces, primero, lo suyo, lo ideal es identificar cuál es tu constitución o cuáles son tus propensiones. A partir de ahí, ver qué desequilibrios, que ahí iríamos a causa-efecto del estrés. A saber si es una causa o un efecto, efectivamente. Y a partir de ahí luego ya se propone un plan de acción. El plan de acción puede ser desde la alimentación, que ahí cuesta mucho porque no todo el mundo... O sea, las personas queremos estar bien, pero no nos queremos implicar demasiado en nuestro bienestar. Quiero decir, queremos que sea algo cómodo. Es decir, estamos acostumbrados a mejorar tomándonos una pastilla y seguir con tu vida. Entonces, claro, la Ayurveda no es tomarte una pastilla y seguir con tu vida. La Ayurveda es responsabilizarte de tu salud y responsabilizarte desde lo que tomas hasta lo que haces. O sea, es un modo de vida realmente. Entonces, bueno, pues eso te digo, que hay veces que el tema de la alimentación es complicado y entonces luego también están los tratamientos que actúan sobre síntomas. Podemos llegar a la causa a través de un tratamiento. Pero bueno, se quedaría un poco cojo si no tocamos el tema de la alimentación. No. Y después de un plan de esos... Me parece que me he ido y no sé si te contesto. No, sí, pero después de eso, después de un plan de ese tipo, aquello, el señor o la señora funciona, de nuevo. Porque claro, sí, lo que pasa es que nos cuesta mucho... Queremos soluciones cuanto antes, claro, como todo en la vida. Sí. También con el marketing digital, queremos soluciones. Sí. Yo creo que... Yo utilizo mucho la palabra paciente, pero sí, porque la persona que está sentado al otro lado de la mesa en la que estoy sentada yo es que necesita paciencia. O sea, tienes que ser paciente, obligatoriamente, para mejorar en la salud desde un punto de vista natural o al menos desde un punto de vista de la Ayurveda, tienes que ser paciente. O sea, no vas a mejorar de la noche a la mañana, eso está clarísimo. Y no va a ser fácil tampoco. Quiero decir, tampoco es imposible y es algo cómodo. No hay que montarse tampoco historias bélicas, ¿no? Respecto a eso. Pero que te quiero decir que no es tan sencillo como tomarse una pastilla y seguir con tu vida. Es así. Ahí encontramos una cosa común, porque en el marketing y en los procesos de digitalización también hay que tener cierta paciencia. Y eso cuesta, porque queremos resultados en salud rápidos y queremos resultados en marketing también muy rápidos. Estamos en el mundo de la rapidez. O sea, intentar que nos pidáis a los clientes en ambos proyectos, que nos pidáis paciencia, sabéis que es muy difícil. Porque estamos en un mundo distinto, rápido, inminente, lo queremos ya, y si no lo consigo me enfado y ya no vuelvo. No quiero seguir, ya está. Así funciona. ¿Cómo tratas la paciencia de la gente que quiere resultados en marketing ya y en digitalización ya? Bueno, se puede hacer un plan a corto, medio y largo plazo. Entonces, las cosas que más duelen, aunque se tarden menos en hacer, pueden dar grandes resultados. Entonces, eso es lo que le tienes que ofrecer al principio a ese cliente. Algo que con poco esfuerzo consigas algo brutal, ¿no? Y después, otros resultados que necesitan mucho más trabajo a largo plazo, se lo puedes ir presentando. O sea, no tienes por qué decirle, dentro de un año vamos a conseguir esto. Conseguiremos esto, pero dentro de 6 meses vamos a tener este otro, dentro de 2 meses esto y dentro de una semana vamos a trabajar en esto. Hay que darle Vamos a conseguir resultados. Claro. Unos serán más tangibles, otros serán... Raquel nos ha dado una clase ahora mismo de cómo hay que vender. O sea, una clase de cómo hay que vender, porque efectivamente en este mundo de la inquietud, de la rapidez, que estamos todos locos en realidad, y queremos resultados rápidos, digamos, periodificar y conseguir hitos poco a poco, ¿eso es lo que funciona? Sí, y sobre todo... Para la venta. Sí, y sobre todo hablar con tu nicho en su propio idioma. Quiero decir,
tanto vosotras, que a lo mejor la gente no tiene ni idea. Pero eso es muy difícil. Para ti, para ellas es un poco más fácil, porque hablan siempre de lo mismo, básicamente. De un señor, una señora y sus problemas. Pero para ti, que tienes que hablar con el carnicero, con el frutero, con el de autoescuela y con la gente de Ayurveda, luego veremos si tenemos conexión. Que voy a hablar yo con el carnicero y le puedo decir, sintiéndome yo fantástico por eso. técnico, bueno, me vas a contratar un servicio de link building. Entonces, cuando hagamos el SEO, vamos a conseguir... No, pero digo que tienes que conocer... No, me he explicado mal. Tienes que conocer el negocio concreto. Y eso no es tan fácil, porque cada negocio tiene su nicho, tiene su público, tiene sus necesidades, tiene sus problemas. ¿Cómo consigues eso? Que es otra de las cosas que a mí, en la gente que he conocido de agencias de ese tipo, me ha costado saber cómo son capaces de ponerse en mi lado para vender lo que yo debía vender. Y por tanto, para mí ¿cómo sabes de todo? Lo principal es para vender el producto. Lo principal es no paquetizar a la gente y ofrecerle siempre lo mismo a todo el mundo. Porque cada negocio es diferente. Obvio. Entonces, lo que tienes que hacer es hacerle las preguntas adecuadas para que esa persona sea capaz de expresar lo que tú necesitas saber. Entonces, te tienes que meter obviamente en su negocio y tienes que ser, su mano derecha. Porque si no entiendes algo de su negocio, no vas a conseguir los resultados que quiere. Pero sabiendo preguntar bien. Esa es la pauta que yo te diría, ¿no? Porque hay mucha gente que no pregunta. Entonces, si no tienes una escucha activa, nunca vas a enterarte de la diferencia que hay entre el carnicero y el pescadero y el frutero. Pero incluso entre la carnicería A y la B. También es verdad, claro, también, efectivamente. En su caso es igual. Si vamos, al final vamos a conseguir juntaros de alguna forma. En vuestro caso igual, ¿no? O sea, el proceso de escucha activa para conocer el producto, para conocer lo que necesita, es importantísimo. Fundamental. De la base. Fijaos, a mí este tipo me lleva a una reflexión, estos emprendimientos que estamos haciendo últimamente, que están muy basados, creo que los dos anteriores también, y los dos anteriores también, que están basados en las personas, que llamo yo, que no es un producto cualquiera, porque efectivamente tú creas un producto y lo intentas vender, y te buscas tu nicho y tu target, etcétera, y lo vendes o no lo vendes. Pero trabajar con personas, que el producto sea la persona, en tu caso el comerciante y en vuestro caso el paciente, a mí me parece que es un esfuerzo añadido y muy interesante, es que yo de conocimiento de la gente, ¿no? Has dicho algo que me parece un error garrafal. Sí, vaya. Sí. Que un profesional diga, vale, yo ofrezco este servicio A, B, C y D y ahora salgo a venderlo. No. El servicio A tiene que haber surgido de un análisis que has hecho de tu nicho diciendo, tienen este problema, voy a sacar el servicio A para solucionar ese problema. Porque puede que los servicios que tú ofrezcas no solucionan los problemas de Me estás yo refiriendo a un producto, a donde no hay un servicio sino un producto. Un producto. Mira, yo tengo otra empresa de papelería ilustrada, tengo una marca que se llama La Reina de Diamantes, y un ejemplo que te puedo dar en ese sentido es, por ejemplo, a mí me gusta mucho el naranja. Y yo dije, voy a sacar una colección de cuadernos naranjas. Vendí 2, 3. Tengo 300 en mi casa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a la gente le resulta demasiado llamativo, no se atreve con ese color, etcétera, etcétera. El hecho de que a mí me encante el naranja no quiere decir que a mi nicho le vaya a encantar el naranja. Entonces, haz primero un estudio de mercado, pregunta, haz entrevistas, encuestas para saber efectivamente qué es lo que necesitan y en base a ello saca el producto. No lo que tú quieras o lo que tú sepas. Yo soy experto en SEO, pues voy a ofrecer esto y esto a todo el mundo. No. Raquel, yo entiendo lo que dices, pero no estoy del todo de acuerdo. No estoy del todo de acuerdo, porque al final el proceso de creación de un emprendedor no es dirigir primero un estudio de mercado. O sea, el emprendedor tiene una idea y a partir de ahí la intenta validar en el mercado después. Intenta preguntar para gestionarla, pero al final tú tienes una idea. Yo quiero vender SEO. O quiero vender, yo qué sé, Vertipuertos, que estuvo aquí, yo qué sé. Los servicios pueden ir cambiando a lo largo del ciclo de vida del emprendedor. Por supuesto, pero alguien sabe lo que sabe. O sea, yo sé hacer, yo qué sé, cuadernos naranjas. Y por tanto, será naranja o será marrón. Y por tanto, tendré que intentar con el estudio de mercado acertar en qué tipo de cuaderno quiere la gente. Pero el cuaderno es una idea tuya, no es del cliente, o sea, no es del mercado, digamos. En cambio, yo lo que intentaba decir, que a lo mejor no me he explicado bien, es que cuando habléis con tanta gente y os tenéis que adaptar a cada uno, a la persona de cada uno,
ese emprendimiento es, bajo mi punto de vista, mucho más rico para vosotras. Para el cliente, por supuesto, porque efectivamente individualizáis, no tenéis más remedio. O sea, tú necesitas venderle al carnicero y vosotros necesitáis arreglar o prevenir al posible paciente. Con lo cual, me parece mucho más rico que sacar un cuaderno. Eso es lo que intentaba decir. Es que la personalización es imprescindible. Y a día de hoy, la gente lo que necesita es sentirse de manera individual atendido. No que tú te estés dirigiendo a masas, no, yo me estoy dirigiendo a Manolo. Manolo está delante de mí y yo le estoy solucionando el problema a Manolo. No es un problema que le soluciona a todo el mundo, es tu problema, Manolo. Entonces, no es lo mismo escribir un mail en el que digas, hola querido, te escribo porque tal no sé qué, a que te digan, hola Manolo, y dices, hombre, mira, ya se sabe mi nombre, aunque sea a través de una automatización, ¿vale? Pero la gente se siente mejor cuando cree que se está dirigiendo correctamente a él y escuchando su problema de manera genérica. Venga, yo creo que ya hemos conocido más o menos de qué van los dos proyectos. Ahora de dejarnos meternos un poco en por qué estáis en esto, por qué sois emprendedoras. Decía, porque mucha gente nos escucha y quiere saber, tiene sus circunstancias personales, como tendréis vosotras, y no quiere o les cuesta tomar una decisión concreta sobre poder emprender, sobre la decisión de emprender. ¿Por qué sois emprendedoras? Esta pregunta tan fácil. Bueno, yo estuve 18 años... ¿Qué os llevó a ser emprendedora? Yo estuve 18 años trabajando en una multinacional de telefónicas. ¿Y te cansaste? Me harté. Ahí está. Que cansarme ya era demasiado. Me aburría. Pero forma parte de una o sea, o es que no te iba del todo bien y resulta que o te has cansado. Bueno, es una decisión tan distinta, tan drástica de renunciar a que eso es lo que mucha gente le pasa, renunciar a la seguridad, digamos, de tener un trabajo fijo, de tener una cosa razonable que hacer, una posición cómoda. Más o menos 18 años después, pues ya sabes lo que tienes que hacer, básicamente. Siempre con el día a día, que luego las cosas no son tan fáciles, pero aproximadamente esto es una situación de confort. De repente pegas un salto, te vas a otro sitio inhóspito, donde el sueldo ya veremos si llega. Suele llegar, pero ya veremos si llega. Tarda. 2 añitos. Y además estás completamente sola. Ya no tienes la T detrás de Telefónica, en tu caso. Sí, ese proceso, ¿cómo se llega a eso? Es horrible tomar esa decisión, sí, ¿verdad? Sobre todo porque toda la gente que te rodea te estás loco. Es verdad. O sea, ¿qué haces? Tú vives en una jaula de oro, pero coges, te vas a las 8, dejas el boli a las 3, te vas a tu casa, cuidas de tus niños, que yo además tengo 3, y fíjate. Pedazo emprendimiento ese, tengo varios, sí. Entonces, la gente que te rodea y que te quiere, tus padres, tu familia, tus amigos, te tildan de esta locura que estás haciendo, de que vas. Entonces, ¿y qué te mueve exactamente a eso? El inconformismo. Yo necesito sentirme viva profesionalmente, no solamente personalmente. Para mí es tan importante mi vida profesional como la personal, te diría, ¿no? Yo nunca podría convertirme en quédate en casa y dedícate a planchar y a cocinar. O sea, me puedo morir. Bueno, hombre, quizá eso, pero tener un trabajo fijo de 8 a 3 tampoco está mal. Es decir, no, lo de planchar ya un poco exagerado. Pero durante cierto tiempo tienes que hacerte un colchoncito, porque obviamente cuando emprendes necesitas un colchón económico, porque si no, como digo, hasta X años es complicado empezar a facturar de manera decente. Pero si tienes pasión en lo que haces, es que es tan diferente trabajar en algo que ya no te motiva, te aburre, no te hace crecer como persona. Es que te llega a afectar personalmente en tu forma de ser. Vas angustiada al trabajo, vas rota, aburrida, ya es que no te apetece ni hablar con tus compañeros. Pero si te ves al lado suyo, ves que todo el mundo se queja de lo mismo, ¿no? No. Porque yo veía a mis compañeros y vamos, estoy harta de no sé qué, todo el mundo está fatal. Y digo, no, pues dejarlo, ¿no? La vida consiste en tomar decisiones y en ser valientes. Si no vas a estar toda la vida así, pues si estás así, acéptalo y no te quejes todo el santo día, ¿no? Ya, y lánzate. Vale. No quiere decir que te lances al vacío, pero lánzate. Dejaremos después los consejos al final, ¿vale? Como dice lo de la tele. Vosotras, Ana y Marta, ¿por qué sois emprendedoras? Bueno, ni más ni menos. Ni más ni menos. Yo hace 25 años ya lo fui. Ya.
Bueno, ¿por qué fuiste emprendedora hace 25 años? 25 años. Y sigues ahí, Y sigo ahí. Y sigues ahí. Lo mío. Sí. Yo no le di más vueltas a nada, en la necesidad de trabajar y ¿por qué no? O sea, nunca me he propuesto el por qué emprender o no emprender. Ya. Era, necesito trabajar, tengo la idea, tengo la valentía y lo hago, o sea, no más allá. Luego ya cuando me metí en el lío dije, ostras, Que esto es... esto viene fuerte, viene curvas. Pero ya está. Entonces, después de esa experiencia, mi experiencia ha sido súper positiva. O sea, yo la empresa a full. De hecho, para mí el éxito del empresario es vender la empresa. Yo ya lo hice. Y ahora estoy pues con Marta. O sea, mi parte es un poco más la de ayudar a Marta. Bueno, ayudar a Marta. O sea, Rasayana no es que yo esté ayudando a Marta, sino es un sueño de las dos desde hace muchos años, porque Marta y yo somos familia, somos primas y hemos estado toda la vida metidas en este mundo. Entonces, bueno, pues ahora es la posibilidad de, bueno, pues, ¿por qué no? Mis conocimientos como emprendedora, como empresaria y todo, pues, y ahora pues la parte bonita este es el sueño común, digamos. Es un sueño común y mi parte pues un poco más altruista para poder ayudar a gente mayor que no tiene posibilidades de estas terapias. Ya. Marta, ¿y tú que he creído entender que habías sido terapeuta durante tiempo, pero por cuenta ajena o por cuenta propia? Por cuenta ajena. ¿Por cuenta ajena? Sí. ¿Por qué saltas a ser por cuenta propia? A ver, yo he sido terapeuta, he trabajado de no terapeuta, quiero decir que ya tengo una edad y he hecho varias cosas. La longevidad es lo que tiene. ¿Qué vamos a hacer? Tiene tener que comer. Lo llevamos con dignidad, lo que nos queda ya. Llevar estos años con dignidad. Claro. Entonces, bueno, yo me planteé y se lo comenté a Ana y lo hablamos ya de una manera un poco más seria y relajada hace años porque... Bueno, yo tuve y sigo teniendo, ¿no? Un tema de salud que me ha dado muchos quebraderos de cabeza. O sea, he estado en periplos de médicos años, y cuando digo años es más de 10 años. Yeah. Entonces, al final, pues como que llega un momento que te planteas que, o sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu salud? ¿Qué va a pasar con tu vida, en realidad? Porque si no tenemos salud, pues de nada sirve casi nada. Entonces, bueno, pues ahí a partir de ese momento empecé a... Bueno, yo de formación soy psicóloga clínica. Entonces, bueno, el tema de la salud siempre me ha interesado, lógicamente, pero bueno, cuando ya te toca así como un poco más de lleno, ¿sabes? Y te tambalea un poquito, pues ahí es cuando te empiezas a plantear, ¿no? Determinadas cosas. Entonces, pues cuando llegó este momento de locura de salud, pues me planteé el implicarme en mi propio bienestar, en mi propia salud, y entonces vi opciones que había. Ya conocíamos algunas, habíamos estudiado algunas otras opciones, hemos estado en cursos, haciendo terapias varias, que algunas nos han gustado muchísimo, otras no tanto. Y bueno, pues al final el Ayurveda me ofreció lo que yo estaba buscando. Fui paciente inicialmente, vi que el Ayurveda me estaba dando lo que yo necesitaba y entonces empecé a estudiarlo. Yeah. Y entonces a partir de ahí es cuando ya pues nos planteamos el empezar, ¿no? En esta aventura. A eso iba. Vamos a ponerle temporalidad. ¿Cuánto tiempo lleváis? Raquel, ¿cuánto tiempo llevas con tu emprendimiento? 5 años. ¿5 años? ¿Vosotras? Nosotras llevamos poquísimo. Nosotros acabamos de empezar. Sí. Pues sí, nosotros llevamos desde octubre. Ay, Dios mío. O sea, la gestación de este proyecto lleva años. Ajá, bueno, lógico. Lleva muchos. Pero digamos, tirarnos al... Pero tirarnos a la piscina nos acabamos de tirar. Sí. Sí, estamos... O sea, que abristeis hace poco el sitio físico. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Qué bien. Y estamos aquí al lado, además. O sea. Sí, bueno. Luego tenemos tarjetitas. Vayas a ver. Sí. Vale. Cuando venga aquí, que vengo corriendo siempre. Bueno, pues sí, darnos que seguro que necesitamos, ¿eh? Necesitamos de todo, en realidad. No nos damos cuenta, pero necesitamos de todo. Necesitamos tanto visibilidad en los medios digitales, necesitamos ayuda digital, obviamente, en este mundo, y necesitamos ayuda, yo creo que son las dos grandes, digamos, pruebas pendientes que tenemos, que es adaptarnos a esto, adaptarnos a un modo de vida distinto, ha cambiado, obviamente, y por tanto nos beneficiamos de todas las cosas que nos da Internet, todas esas cosas, pero eso a mí me parece que genera también algún problema algún problema físico que yo creo que hay que tratar, con lo cual complementarias absolutamente. Vamos a hablar de números.
que es una cosa que yo también me gusta hablar, porque a los emprendedores que empiezan les cuesta mucho hablar de números, digamos, de sostenibilidad económica, y sin eso es imposible. Nosotros siempre decimos a todos los que nos quieren oír que el emprendimiento puede ser maravilloso, y vuestro también, ya estoy aprendiendo hoy que sí que lo es, pero que hay que vender, porque si no vendéis ese emprendimiento que es maravilloso y que está destinado pues, a ayudar a un montón de gente, en ambos casos, pues no va a funcionar. Por tanto, necesitamos facturar, necesitamos números. Entonces, siempre hablamos de números. ¿Cómo cobráis? ¿Cómo cobráis? ¿Tenéis un módulo por hora, un módulo por tratamiento, un módulo por hora, un módulo por servicio? ¿Cómo fijáis los contenidos? O no sé si en ambos casos, en función del cliente, intentamos adaptar el precio sabiendo una vez que le hemos escuchado con sus problemas cada uno y con sus necesidades cada uno, le fijamos el precio, o lo tenemos prefijado, y si en el caso de que lo tengamos prefijado, ¿con qué módulo actuamos? ¿Con módulo servicio o módulo hora? Raquel. Vale, yo depende del tipo de proyecto, ¿vale? Depende del tipo de proyecto, venga. Sí, a mí me costó mucho decir que no a la gente, porque yo al principio, de manera altruista, ayudaba a todo el mundo, ¿no? Y claro, te asesoro y no sé cuánto, y necesitas esto, y yo voy, y ahora una formación aquí gratuita y ahora tal, hasta que dije, esto no se sostiene en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, la gente no se da cuenta de que el tiempo vale dinero. Sí, claro. Vale dinero, es el activo más importante que tenemos, ¿no? Entonces, yo me he fijado un precio hora, por ejemplo, para dar formaciones de manera exclusiva. O sea, mi trabajo no solo consiste en te voy a implementar un módulo de facturación electrónica, por ejemplo. No, claro, le tienes que enseñar al señor, claro. Esa evangelización, cómo funciona, ese asesoramiento, claro. Doy formaciones incluso públicas en determinadas escuelas, pues ahí tengo un precio, que es el más caro de todos mis servicios, porque a lo mejor te contratan 2 horas, 3 horas. Sí, pero tienes que trabajártelo mucho más, sí, por supuesto. Sí, obviamente no son solo esas 3 horas. Quiere decir que a lo mejor estás 2 meses preparándote esas 3 horas de formación. Sí, claro. Y después depende del proyecto. Si se trata de un proyecto temporal que dura X tiempo, no sé, 2 meses, me lo imagino, lo paquetizo todo, viendo el esfuerzo que me va a suponer, y le doy un precio completo. Y después tengo clientes que me han contratado de manera temporal, recurrente, digamos. Puedo llevar años con ellos, ¿no? Entonces fijo un fee mensual. Un fee mensual. Sí. Vale. ¿Y vosotras cómo os pago cuando vaya? Nosotros ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo fijáis el precio? Por tratamiento y por consulta. Por tratamiento y por consulta. Sí que es verdad que hay personas que a lo mejor creemos conveniente, bueno, el terapeuta cree conveniente que hay que hacer una mezcla de varios tratamientos, por decirlo de alguna manera, en una misma sesión, ¿no? Para potenciar determinado efecto que es necesario. Entonces, a lo mejor ahí sí que es como, o sea, todos los tratamientos son personalizados en el sentido de que en cada tratamiento se utiliza, porque la base de la Ayurveda, una de las cosas principales que se utiliza es el aceite de sésamo, por determinadas propiedades que tiene. Entonces, los aceites que se utilizan en la mayor parte de los casos son aceites medicados con hierbas, por ejemplo. Entonces, son personalizados cada tratamiento en el sentido de que depende de lo que estemos buscando, se utiliza un aceite u otro dentro de un abanico amplio. ¿Y eso hace variar el precio, quizá? No, porque el aceite más o menos vale igual. Exacto. Siempre. Vale. En el sentido, todos los tratamientos son personalizados en ese sentido, pero luego se personalizan aún más cuando tienes ante ti un caso determinado y necesitas no solamente un tratamiento, sino que hay que conjugar 2 para que el efecto a conseguir sea más rápido y sea más óptimo todo. Entonces ahí, cuando hay que hacer combinaciones de tratamientos, sí que se hace más personalizado y vemos un poco el caso. Entonces ahí sí que, bueno, y aparte de ser 2 tratamientos, pues se intenta también ajustar. ¿Os cuesta vender? Porque digo esto, pues nosotros tuvimos una empresa que hemos formado en ventas, una empresa de fisioterapeutas, muy grande, de Madrid, muy grande, tiene varios centros en Madrid, muy grande, no sé, 150 terapeutas, 150 fisios. Y entonces los directivos nos contaban que el problema que tenían es que los fisios, los señores que te arreglan el cuerpo, no saben vender.
No saben vender. Y les da hasta pudor vender. Porque ellos están en el rollo de la ciencia y en el rollo de ayudar. O sea, les puede más la parte de ayudar al señor con el dolor que tiene, en el caso de fisio, ¿eh? Y nos contaba que les costaba mucho vender. Y parece que es que lo que contaban ellos, porque claro, nos vimos a esos fisios y empezamos a contar por qué te cuesta tanto vender. Entonces decían, no, es que parece que estoy vendiéndole, claro, la gente te cuenta lo que tiene y en lugar de 2 sesiones, como en vuestro caso, resulta que el tío necesita 10, yo qué sé, porque está hecho una pena. Efectivamente. Y entonces les costaba mucho venderle 10. Y no te digo nada ya, el tratamiento posterior para que eso no se repita. ¿Tenéis algún problema vosotros en ese sentido? ¿Os cuesta vender? A ver, no. Aquí ahí está, eso está. Hay que vender. Ana es hay que vender sin miedo. Ana es la empresaria. Lo único que yo siempre pido es honestidad. Si no lo necesita, no. O sea, todo tiene que ser honesto y honesto. Entonces, con honestidad se vende. El problema está en que no te puedes implicar en su vida personal. Cuando ya empieza a haber un poco de, ay, esta persona creo que no va a llegar, tú lo propones y lo vendes y lo tienes ahí en la mesa. O sea, tú necesitas esto. Ahora, si hay que hacer un descuento, hay que ayudar, es a lo que yo digo, pues se puede llegar. Lo que no se puede, si no lo necesita la persona, no quiero que se venda. Porque perdemos un paciente, perdemos nuestra credibilidad y no estamos haciendo para lo que ha nacido Raza Llana, que es para ayudar, y ayudar de verdad. Ahora, si vemos que la persona no va a poder llegar económicamente o tal, pues ya sí que nosotros, ahí ya sí que entra mi parte un poco más de decir, descuento. Ya. Claro. O regalo, o yo qué sé. Sí. Porque tenemos un tratamiento. Tarjeta regalo, por si tenéis algún cumpleaños pronto, tiene tarjeta regalo, que está muy interesante. Hay que poner muchos datos y rellenar un montón de cosas, pero al final consultaremos. Se puede hacer, sí, eso creo que os tenéis que ayudar un poquito, porque yo lo he intentado esta tarde para regalarle a una persona que cumple años, una cuñada mía que cumple años. Dije, espérate, que está muy friki, le voy a regalar yo esto de la Ayurveda. No, en serio. Dije, pues, es un regalo que está bien, seguro que le viene bien porque está muy estresada, pobre, está de un sitio para otro y tal. Y dije, joder, pero hay que rellenar mucho. En vuestra página hay que rellenar un montón de... No sé, supongo que será necesario. Claro. Pues hasta el punto que lo he dejado. Porque había que rellenar tanto y lo que pasa es que no se puede poner la tarjeta y a tomar por culo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuantos más datos tengan que rellenar, más pereza le va a dar al usuario. Claro, vamos, os lo digo yo lo he intentado. Lo que pasa es que, por ejemplo, para comprar una tarjeta regalo... Vivo aquí en las Rosas, o sea, que vamos muy cerca. Bueno, luego hablamos. Venga. Eso. Pero lo que quería decir, que ahí también quiero que nos comente. Claro, para eso estamos. Es verdad que, evidentemente, la rapidez, de lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que pasa es que los tratamientos que nosotros damos no les sirven a todo el mundo. Ya. Es decir, un tratamiento que a ti te puede venir bien hoy, a lo mejor no te viene bien dentro de 8 meses. Pero entonces el regalo que yo quiero hacer va a ser un poco difícil, ¿no? El regalo que porque no sé lo que Gema, que es la paciente, necesita. Una tarjeta de regalo y que sea lo que yo quiera. Claro, lo que pasa es que nosotros no tenemos una tarjeta de regalo en el sentido de, por ejemplo, te regalamos de Corte Inglés, ¿no? Y que Gema se apañe con 30 eso euros. No tenemos eso. O sea, nosotros lo que tenemos... Poco, ¿no? Con 30 euros sería poco, supongo. Espero. Lo que tenemos son los tratamientos. Cada tratamiento tiene su precio, pero claro, pero ese tratamiento tendré yo que saber lo que Gema necesita, porque si no... Por eso mismo hay determinadas preguntas que se hacen y por eso mismo siempre se requiere la intervención del terapeuta, que en este caso soy yo, para... eso, porque luego decís, espera, eso, que luego decís que hay que llamar, que se me había olvidado. Y decía, madre mía, chaval. Llamar o que te llaman. Bueno, que te llaman, vamos, o sea, hay que rellenar un montón de datos y después esperar a que te llamen o llamar tú. Me ha parecido como muy... Un poco pesado, claro. No sé. Todo esto se basa un poco en la honestidad que decía... Sí, no, sí, lo entiendo, pero... Queremos ser todo tan puristas en el sentido de no te voy a vender algo que... Raquel, ayuda a estas chicas. Es buena idea lo del como una botobolsa, ¿no? De meter ahí dinerito y ya está. Pero que no te conoce, que no sabe nada de ti, no le puedes pedir tantos datos. O sea, vosotros conocéis, supongo, el embudo del panel famoso. Lo que hablábamos antes, sí. En relación con mi tienda física, yo decía antes. Claro, tú tienes un público fiel. El escaparate y tal, sí. Que no te conoce nadie, no conocen tu marca, no saben quién eres, entonces es un poco al descubierto, ¿no? Después, cuando empiezan a conocer tu marca, ya empiezan a estar más interesados, ya entran en vuestra página y después ya están a punto de comprarte.
Entonces, la comunicación tiene que ser diferente en cada una de esas partes del embudo. Y al principio del todo, es como cuando les pides que suscríbete a mi newsletter. ¿Qué te piden? El nombre y el correo electrónico. Fin. Como le pides a pedir. Fecha de nacimiento, que tú con toda tu mejor voluntad dices, así le envío. Claro, así le envío lo que quiere. El día de su cumpleaños. No, pero la fecha de nacimiento es muy mala. Porque cuando ya tienes muchos años, hay que darle muchas vueltas para llegar a tu año. Te cansas. No sé si os pasa. Depende del esfuerzo. Te jode, es una cosa horrible. O sea, eso, yo a mí me pone muy enfermo eso. Entonces, efectivamente. Mínimos datos, los imprescindibles que necesites, pero los mínimos. Por ejemplo, el nombre yo siempre lo pido. Hay gente que pide solamente el correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después no puedes personalizar los mails que le envías, claro. Solo te dicen su nombre. Claro. Entonces, tienes que hacer un balance, ¿no? Entre lo estrictamente necesario y no ser un coñazo. Claro. Qué profesional, ¿eh? Me gusta. Claro, Raquel es evidente su parte pedagógica, porque sí se nota que da clase, porque estaba lanzando mensajes todo el rato muy interesantes. Bueno, os dije que teníamos como 3 partes: conocer vuestro proyecto, la parte de personal, digamos, y poco a poco nos vamos acercando al final, porque la gente, no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Llevamos mucho tiempo? ¿1 hora ya? Hostia. Se ha pasado muy rápido. Sí. Bueno, pues vamos llegando al final. No, porque hemos comprobado que la gente que nos sigue, los que están aquí, pues es mucho más fácil, y ahora abrimos un turno para la gente que está aquí, pero la gente que está al otro lado de la pantalla, mantener la atención en 1 hora es mucho tiempo, ¿no? Entonces casi siempre intentamos centrarnos en 1 hora más o menos, una vez un poquito menos, más. O sea. Entonces siempre acabamos con un par de preguntas que ya son un par de preguntas y un trabajo posterior que os ponemos siempre a los emprendedores aquí. Vamos a empezar por el trabajo primero. Venga. En 2 minutos, dirígete a la cámara y vende a quien te quiera contratar. Así. A puerta fría absoluta. Bueno, yo diría que tenéis que asesoraros en la toma de decisiones técnicas. Hay que aplicar un poco de criterio digital a la hora de decidir qué plataformas tecnológicas necesitáis para vuestro negocio. No podéis implantaros una herramienta porque la tenga tu mentor, la tenga tu prima, la tenga la vecina o el peluquero de enfrente. Cada negocio es único. Entonces, buscad bien. Es complicado porque hay mucho vendehumo en el sector, pero asesoraros bien para que realmente utilicéis lo estrictamente necesario. No paguéis de más por herramientas que son demasiado grandes para vosotros. Entonces, las herramientas están para eso, para elegir las grandes para los grandes y las pequeñas, que hay muchísimas, porque esto se ha democratizado un montón. Podemos todos digitalizarnos a un precio asequible, adecuado a nuestro negocio. Así que criterio digital es lo que os digo. Lleva razón Raquel, pero eso me ha dado pie a otra pregunta, muy rápida. En un mundo como este, donde este tipo de servicios se ofrecen masivamente, yo creo que muy masivamente, o sea, nosotros tenemos una universidad en San Colbe y yo recibo por LinkedIn todos los días, te diría, yo qué sé, si aquí hay mucha competencia, en Estados Unidos es brutal. O sea, recibo 20 correos de gente ofreciendo marketing digital, ofreciendo posicionamiento, etcétera. Ese tipo de competencia, ese boom, digamos, del marketing digital y de la digitalización, no es peligroso, quiero decir, no agota al cliente, desconfía de todo. Claro, al final a mí me escriben en inglés un montón de gente. No sé qué, San Colbe, no sé qué y tal, hay que vender, no sé qué. Y todos son interesantes. Y todos te dicen, vamos a hacer ponte en una esta y en 10 minutos te lo cuento. A mí me da mucha pena, porque, joder, me encantaría escuchar a todos, porque seguro que aprenden de todos, pero no les puedo contratar a todos, obviamente. Entonces, ese tipo de... ¿No crees que al cliente le puede cansar? El cliente necesita, para tomar decisiones, necesita tener un conocimiento básico de qué es lo que está pidiendo. Yo aquí pongo un símil que parece súper interesante cuando lo he contado, ¿no? Y es, aquí todo el mundo seguro que tiene una lavadora, ¿no? ¿Quién no tiene una lavadora aquí? Levante la mano. Nadie, ¿no? ¿Por qué? Lo primero, porque no vamos a lavar a mano. Por lo tanto, los tiempos van cambiando y tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Pero probablemente la lavadora que yo compre no va a ser la misma que necesita Tessa. Porque yo tengo 3 hijos en edad escolar, entonces necesito que tenga secadora, necesito que sea de 400 litros.
y sin embargo una persona soltera en su casa, pues a lo mejor necesita otro modelo. Entonces, hay que ver un poco y diagnosticar las necesidades que tienes para saber trasladarlas y poder elegir bien, ¿vale? Pero tienes que tener un mínimo conocimiento de cómo funciona una lavadora. O sea, milagritos al Lourdes. O sea, tú no puedes decir, necesito una persona que me digitalice todo. Y yo ya, pero es que hay muchísimos sectores aquí. Una cosa es el programador de la web, otra el diseñador, otra la persona del branding, otra la persona de posicionamiento web, otra la que te integra el email marketing, otra la que te lleva la facturación. Entonces la gente no es consciente de la cantidad de el abanico de posibilidades que hay. Y de profesiones que han surgido. Por cierto, eso lo hablábamos otro día, que hace 20 años todo eso que has dicho no existía. Claro, esa persona asumía todo. Bueno, en realidad es que tampoco existía esa persona, pero bueno. O sea, bueno, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que está muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo que cada negocio necesita una digitalización y no se puede utilizar efectivamente. Llevas razón. Cuando creces, además, en otros países como nosotros, eso es especialmente clave. Porque tú racionalmente tienes a utilizar los mismos programas que aquí que en Estados Unidos. Error, mayúsculo error. Porque la gente no es la misma, digamos, la gente que opera en cada uno de los sitios son completamente distintos y por tanto hay que personalizar efectivamente para ser mejor. Por lo tanto, para poder... Así que me ha encantado. Venga, y vosotras 2 minutos para vender, Marta, para que vayamos todos después de esto, porque tomamos un minuto. Vamos a ir todos. Bueno, pues yo lo que os diría es que confiéis en vuestra capacidad de sanar. En el sentido, no hablo de sanación así a nivel un poco esotérico, no, me refiero a una sanación real a través de vuestras opciones de alimentación, vuestras opciones de rutina. No solamente pensar en un concepto de salud de, bueno, no me duele nada, sigo con mi vida y voy tirando, me duele o siento lo normal. Lo normal, cuando hablamos de normal, nos referimos a lo que es general, ¿no? Lo que nos pasa a todos. Y lo que nos pasa a todos casi nunca es lo normal, a nivel de la naturaleza, a nivel de lo biológicamente aceptable y saludable. Entonces eso, os diría que confiarais en una opción complementaria, que confiamos y tenemos muy buena sanidad en este país, pero hay cosas que hay que equilibrar. Y ahí es donde, por ejemplo, la Ayurveda, como es lo que nosotras trabajamos en relación a la longevidad fundamentalmente, ahí es donde podemos ayudar y podemos ayudar mucho. Así es que, pues eso, que confíe. Marta, déjame que te complemente. Sí. ¿Cuánto tiempo necesita un tío como yo, que está hecho una pena y que tiene dolores normales? Que me ha gustado, eso me ha gustado. Que tiene dolores normales y dice, claro, como tienes una edad, pues te tiene que doler. Y no es verdad, no es verdad. ¿Cuánto tiempo necesita, que es muy importante, para efectivamente notar una mejoría? Volvemos al tiempo y a la rapidez, a la inmediatez. ¿Cuánto tiempo tengo que ir a vuestro local para sentirme mejor, para envejecer mejor? Mi respuesta podría ser muy amplia. Voy a intentar resumirla un poquito. Venga, vale. Así en general. Vale. Para mejorar no se necesita demasiado tiempo. Ahora doy un poco de números, ¿vale? Para mejorar. Otra cosa es para solucionar el problema, que son dos cosas distintas. Muchas veces cuando tú acudes a algún sitio de terapias complementarias, ¿no? Acudes tras la desesperación. O sea, tú ya estás aquí de... Quiero decir, a mí me pasó. Sí, verdad. Hasta aquí ya de medicaciones, de médicos... Y no hay forma. No hay forma. Y dices, bueno, pues voy a probar con esta gente a ver qué me cuenta. Ya. Entonces, claro, ya tienes... Muchas veces llegan a nosotras personas con problemas ya muy cronificados. Entonces, claro, en milagros... pues milagro no. Milagritos a Lourdes. O sea, milagro no hacemos. No. Entonces, ¿encontrar una mejoría? Si tratas a través de... Depende un poco de lo que se intente mejorar y de la manera que tengamos y la implicación que tenga el paciente en ello, pues se puede mejorar en un mes, puedes mejorar. Vale, pero un mes, ¿cuántas horas tienes que ir ese mes? Es que a lo mejor en ese mes solamente es tú contigo mismo, en el sentido de cambiar rutinas y cambiar alimentación, por ejemplo. Y a mí no me tienes que ver. Por eso a eso iba. Hay veces que es el trabajo que haces en casa, efectivamente, y hay veces que
se tiene que complementar sí o sí con algún tratamiento, porque si no no vamos a romper el círculo vicioso, y muchas veces estamos en círculo vicioso, hay que romper de alguna manera para poder avanzar, que si no es imposible. Vale, pero que para alguien que tenga muchas cosas que hacer, es posible eso también. Esa es la pregunta. Sí. Porque todos tenemos muchas cosas que hacer y es perezoso ir a un sitio, es perezoso seguir las rutinas, es perezoso comer lo que tienes que comer cuando tienes mil cosas que puedes comer mucho más rápido, más fácil y más y incluso más económico. Claro, por eso. Y el takeaway y todas y las hamburguesas que te llevan a casa, que no vas ni a por ellas, sino que te las traen, ya para más comodidad. Bueno, vale, perfecto. Venga, pues vamos a entrar a las dos últimas preguntas que siempre hacemos a los emprendedores, aunque luego el público también nos puede hacer. Las dos últimas preguntas tienen que ver con la gente que nos escucha, ¿vale? La gente que nos escucha, muchos, lo hemos dicho antes, son gente que está en esa idea de emprender pero no me atrevo, o ya he empezado hace muy poquito y estoy ahí luchando contra todo el mundo porque me dicen que estoy loco, y siempre pedimos un consejo para los emprendedores, esos que están escuchando y que no se atreven, tienen miedo, tienen incertidumbre, en fin, está lleno de problemas, piensan en su casa que están locos. ¿Qué consejo le daríamos, Raquel? Se va a tener siempre, de todo el proceso de emprendedor. Pero yo diría que lo principal es ser valiente. La vida es de valientes, solo hay una. Entonces, dedícate a lo que tengas pasión, porque en realidad tienes que ser la mejor fan o el mejor fan de tu propio proyecto, para después venderlo. Si no confías tú en tu propia idea, ¿cómo la vas a vender fuera, no? Entonces te tienes que dedicar a algo que te apasione. Y cuando sientes pasión por eso, el resto de cosas van a ir solas, porque vas a tener ganas de dedicarle tiempo, vas a venderlo mejor. Obviamente te caerás y tendrás incertidumbres, pero podrás superarlas de manera mucho más fuerte y más potente, ¿no? Entonces la pasión para mí es fundamental, la valentía y la pasión. Ana. Yo sobre todo es fundamental que si crees en el producto, adelante, no hay miedo. Y ser valiente y luego también consciente, o sea, también yo creo en el producto, pero sé si va a estar en el mercado o no, o sea, ver un poco también otras competencias, otras personas que estén haciendo lo mismo y cómo está en el mercado. Y luego también donde te pongas es fundamental, o sea, buscar que tu producto esté en el sitio adecuado. Ahora, con valentía. Que aciertas, que no pasa nada. Valentía, dos valentía, 0 lo demás. 2 cobardía. Marta, sí, pasión. La pasión es fundamental. Pasión, yo en eso estoy de acuerdo, sí. Si estás haciendo algo en lo que crees, creo que eso, vamos, va al éxito, seguro. Antes o después. Lo que pasa es que, bueno, pues y que nos caeremos en el camino, por supuesto que nos vamos a caer en el camino. Y que lo único y lo bueno, que hay que seguir aprendiendo. O sea, te caes, hay que levantarse y hay que seguir aprendiendo. Y no hay que tener miedo al fracaso. No, exacto. Eso es verdad. En Estados Unidos, si no fracasas, no es nadie, ¿eh? Claro, sí. Si no fracasas, no es nadie. Se aprende y se madura. Sí, eso es. Venga, y la última pregunta, hemos invertido el orden hoy porque hay cambiando. La última pregunta tiene que ver con el horizonte. Nosotros siempre pensamos que un emprendedor tiene que tener un cierto horizonte temporal, porque al final el día a día de un emprendedor es duro, que os voy a contar, hay que hacer de todo, literalmente, y por tanto el día a día como que te puede, ¿no? Y te lleva casi arrastrando y vas haciendo tus cosas y vas progresando, pero al final el día a día. Nosotros siempre pensamos que el emprendedor tiene que trabajar con un horizonte temporal. Y siempre hacemos una pregunta que tiene que ver también con eso, con la idea de con qué horizonte trabajáis, qué horizonte tenéis en el tiempo. Vamos a poner hoy 5 años. ¿Dónde os veis personal y a vuestro proyecto en 5 años? Yo en la cresta de la ola. Yo me veo... Concreta un poquito más, eso está... Me veo triplicando mi facturación dentro de 5 años, fácilmente. Porque al principio cuesta mucho. Fácilmente. Después, sí. Es una mujer con pasión. Los primeros años te cuesta, pero cuando empiezas a arrancar, yo creo que de manera exponencial puedes ir creciendo, sobre todo porque ya piensas en escalar y en delegar, que es muy complicado que un emprendedor aprenda a delegar. Al principio te piensas que como es tu idea, que como es tu proyecto, solamente tú puedes hacer cosas en tu proyecto y eso te acorta la vida del proyecto porque no puedes escalar. Claro. Por tanto, triplicando y con la ola como referente en varios municipios de Madrid. Bien. ¿Y dónde veis vuestro proyecto dentro de 5 años? Bueno, pues nosotras nos vemos... Hemos abierto sucursales más que en Europa, yo que sé. No hace falta. No. Vale. Porque además
No, eso no hace falta. No. Querríamos pues tener a un grupo, o sea, a formar a determinados terapeutas para que pudieran ayudarnos en el proyecto. Y también pues expandirnos, ya no en sucursales, sino nos gustaría llegar a las personas mayores. O sea, creemos que la vejez en este país no se está tratando como se debiera a nivel de cuidados y de salud. Entonces sí que nos gustaría empezar a tocar ese palo. Residencias y sí. Es interesante eso, porque ten en cuenta que la vejez cada vez es un periodo más largo de la vida. Probablemente en algunos casos es el más largo de la vida de mucha gente. O sea que, claro. Es decir, entre 60 y 90 años la gente más o menos tiene calidad de vida y se quiere cuidar. O sea, es calidad de vida. Claro. Es que aparte en la vejez, bueno, a eso también nos podría llevar un montón de tiempo, ¿no? El hablar, pero muchos de los problemas que tienen nuestros mayores es el dolor. O sea, el dolor les mina muchísimo, como he comentado antes, y les impide seguir con sus vidas. Entonces, por ejemplo, la Ayurveda con el tema del dolor trabaja fenomenal. O sea, trabaja muy bien con el dolor. Entonces, pues si podemos, ¿no? Si podemos darles esas alas para que sigan con su vida y mejoren sus relaciones sociales y se sientan activos y vivos, pues ya está. no. Ya hemos cumplido. Venga, ahora es el turno de vosotros. Si queréis preguntar, no sé si hay alguna pregunta por ahí online y si no, alguna pregunta presencial. Venga, ánimo. A mí me gustaría saber la necesidad de los tratamientos de bienestar, cómo lo hicisteis. ¿Empezasteis con redes sociales? ¿Teníais clientela previa? Porque me parece un poco arriesgado alquilar o comprar un local y directamente, pum, esperar a que vengan los clientes, ¿no? Me interesa saber un poco... Ha sido un poco locura también. Ha sido un poco así ha sido un poco de todo. Pero tenéis clientes antes, buena pregunta. Hay clientes antes que, digamos, los atraéis al sitio físico ahora, ¿no? Sí, porque, bueno, como ya he comentado antes, claro. Sí que yo he trabajado como terapeuta previamente, que he ido así en plan nómada. Y bueno, luego en la escuela de Ayurveda en la que yo me formé, pues la terapeuta que da los tratamientos, si alguien acude a la escuela, por ejemplo, ahora mismo soy yo, ¿no? Bueno, ahora mismo ya hace tiempo. Entonces, de ahí ya venían pacientes. Y luego pues también un poco el boca a boca entre nuestras personas de confianza. Quiero decir, yo he tratado a un montón de gente de mi alrededor, entonces bueno, pues ese amigo al que le has estado tratando y le ha ido bien, pues se lo comenta a otra persona, entonces ha sido también un poco el boca a boca. Pero es cierto que cuando comentamos en determinados círculos lo del tema de montar el negocio y dedicarnos a algo tan desconocido como la Ayurveda, que era, aunque ya te digo que hay otras terapias, ¿no? Pero fundamentalmente la Ayurveda, bueno, pues hubo mucha gente que no nos conocía y que se sorprendió muchísimo y bueno, fue como diciendo, estáis locas y os vais a ese día de otoño que llovía mucho. Ese día no había mucho, sí. Pero es verdad que la gente que ha conocido nuestra vida, nuestra evolución a nivel personal y en la salud, pues sabe que estamos haciendo algo en lo que creemos absolutamente y que sabemos que funciona. Entonces, claro, se dice, bueno, pues, jolín, si sabéis que funciona y creéis en ello, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero también fue un poco locura, ¿eh? También ha sido un poco locura. Yo te aconsejaría intentar salir en prensa. Ya hemos porque querido es un tema aquí muy... un poquito. Sí. En prensa off. En Sí, radio. sí, offline. Pero no, en revistas. Sí, en revistas, hemos ¿no? salido en Sí, ¿no? una revista de aquí de Pozuelo. Hemos estado 3 meses. Pero más a lo grande. Sí, más en a lo Telva, grande. en Unola, hablando de temas. Hablando de estas cosas, sí, ¿verdad? Estas cosas interesan, ¿eh? Vamos, sin duda. O sea, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, Ya te has convencido, ¿no? Sí, no, pero si yo venía convencido ya, para que juegue este papel así de un poquito cabrón. Déjame que os cuente una anécdota. Mirad, yo el viernes, por una circunstancia determinada, tenía un cabreo de estos de los que todos tenemos un día, ¿no? Entonces llego a mi casa en Segovia y me pongo a arrancar las malas hierbas. Entonces, como si el responsable de eso fuera la planta, la pobre. Me dio un tirón brutal. O sea, y he pasado un fin de semana terrible, el sábado horrible, el domingo. Y llega el lunes y se me quita el dolor.
¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, bueno, esto es una integración. Pero claro, muy probablemente no. Voy porque me ha gustado eso de que hay que indagar primero cuál es el... O sea, si hay un problema físico y eso determina eso, o si en realidad es el estrés que el viernes venía hasta tal, y el lunes, como ha pasado el fin de semana, has medio descansado y tal, pues hasta que me dé otra vez, seguro, intentaré no arrancar plantas malas de estas que todos tenemos en casa, vaya. Y ese tipo de cosas ayuda mucho. Quiero decir, yo creo que tenéis una función social importantísima que hacer. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de que nos tenemos que cuidar para ser mejores. Para ser mejores, para vivir mejor y para ser mejores en realidad, ¿no? Pero para ser mejores emprendedores también. Y porque realmente, en relación a esto que has comentado, este ejemplo que has puesto, es que la salud no solamente es el cuerpo, o sea, quiero decir, claro, es verdad. Parece que a nivel, parece que mente, cuerpo, como que no, todavía seguimos de manera inconsciente disociadas, ¿no? Es mentira, sí. Y está absolutamente unido, o sea, es lo mismo. Es decir, mi dolor tiene que ver con el cabreo que yo tenía el viernes por la tarde. Parte, seguro que seguro. Sí, ahora, es que luego eso hubiera algo físico. Claro, es que pero coño, que se quita el lunes, que yo decía, el lunes no me puedo levantar, y el lunes me despierto y me hago así, y el dolor, y se había quitado. Esto es una integración seguro, no puede ser de otra forma. Bueno, pues ese tipo de cosas, efectivamente, lleva razón ella, que explicadas, creo que podrían ayudar. Yo venía convencido de eso, fijaos hasta qué punto venía convencido que sabía que lo que me ha pasado a mí tiene que ver con un problema mental, no con un problema físico, porque físicamente estoy estupendo, vamos. Bueno, oye, ha sido un placer estar con vosotros otra vez, con ellas especialmente, y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que en realidad la clave de esto es escuchar. Yo me quedo de los dos proyectos con la parte más importante, que es escuchar al cliente. Para adecuarse al cliente. En tu caso, para adecuar su estructura digital o su posicionamiento o su marketing digital, pues escucharle bien y saber lo que quiere vender y cómo es él para poderlo vender, no solo en cuanto al sector, sino en cuanto a la persona, lo que quiere vender. Y en vuestro caso también, porque hay que escuchar mucho al cliente para saber lo que le pasa. Si es que estaba cabreado el viernes, o en realidad es que tiene un problema de espalda, por yo que sé, por lo que sea, por cualquier barbaridad. Espero que no. Y efectivamente, yo me quedo con la idea que muchos emprendedores creo que no hacemos suficientemente, fijaos lo que he dicho, no hacemos suficientemente, que es saber escuchar al cliente. Muchas veces vamos con a aplicar una receta. Hombre, que la intentas adaptar, tampoco somos tan... Pero en fin, que intentas adaptar. Pero yo me quedo, no sé vosotros, pero yo me quedo hoy con la idea de que hay que intentar que un emprendedor escuche a su cliente para intentar adaptarse. Más escuchar y menos hablar, probablemente. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y nada, y seguimos el martes dentro de un mes si Susana nos ha echado. Muchísimas gracias.